Cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Delgado Martínez, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT, actualmente cursando el curso de Física General. A continuación expondré el ejercicio 1, la tarea 2, unidad 2, dinámica y energía. Nos dicen que sumemos cada uno de nuestros números de la cédula, cada uno de nuestros dígitos. A mí me dio 33 y en cada ejercicio reemplazarlo en donde aparezca nuestro símbolo para todos los ejercicios. Nos dice que vayamos a nuestro simulador virtual, fuerzas y movimiento. Tenemos aquí 4 componentes: fuerza neta, movimiento, fricción y aceleración. Entonces, en base a nuestra guía, nos dice que el mismo tamaño, misma colocación en la cuerda. Dice que mismo tamaño, diferente colocación en la cuerda y diferente tamaño, misma colocación en la cuerda. Sentido derecho, movimiento derecho real y izquierdo, suma de fuerzas y predicción del movimiento. Bueno, entonces colocamos nuestros valores, mismo tamaño, misma posición en la cuerda. Vemos que cada uno de estos muñequitos tiene una fuerza de 150 newtons, están aplicándola en diferente sentido. De este lado izquierdo, de este lado derecho, vemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y esto no sucede ningún movimiento debido a que entre las dos fuerzas se restan, se anulan y la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Esto porque no hay una fuerza mayor o superior a la otra, por la cual no ejerce ningún movimiento, como aquí lo podemos ver. Ahora nos dice que mismo tamaño, diferente posición en la cuerda. Y igual manera pasa lo mismo. Hacia cada sentido tenemos 100 newtons, sentido derecho e izquierdo en el eje X, sumatoria de fuerzas igual a 0, esto porque entre las mismas fuerzas se anulan y no hay movimiento alguno. Nos dice que diferente tamaño, misma posición de cuerda. Entonces aquí vemos que la sumatoria de fuerzas va en sentido izquierdo. Esto porque el individuo que está al sentido izquierdo tiene mayor valor de fuerza aplicada hacia ese sentido y por ende va a haber movimiento hacia la izquierda y va a ganar el muñequito del equipo azul. De igual manera sucede en sentido contrario. Podemos aplicar diferente posición en la cuerda también. Vemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 100 newtons. Esto porque la fuerza 2 le resta a la fuerza 1 y nos da la sumatoria de fuerza total es igual a 100 newtons. Por tanto, va a haber su movimiento hacia el sentido derecho con dirección del eje X y por ende va a ganar el equipo rojo. La resistencia que se pone aquí al lado contrario, al sentido contrario, es mucho menor que la que se está ejerciendo hacia la dirección sentido derecho. Nos vamos para movimiento. Nos dicen movimiento que aplicamos nuestra fórmula 15 por 33 igual a 495 newtons medio a mí. Tenemos dos personas y dos objetos con masas diferentes. Nos dicen que qué sucede con la rapidez y si se cumplió la predicción de movimiento. Bueno, iniciamos con la caja. Aplicamos 495 newtons. Vamos a observar qué sucede con la rapidez y que la predicción se cumple. Bueno, aquí se va a ejercer un movimiento libre. Una vez se ejerza la fuerza, va a aumentar la velocidad considerablemente porque la masa de la caja es mucho menor, de mucho menor valor que la fuerza aplicada. Entonces la velocidad va a aumentar considerablemente debido a la aceleración que se está ejerciendo en el momento de aplicar la fuerza. Una vez se deje aplicar la fuerza, se va a mantener la velocidad constante y no se va a detener debido a que no hay una fuerza que actúe en posición o sentido opuesto a la que de la fuerza aplicada. Entonces, como lo podemos observar, vemos cómo va aumentando la velocidad considerablemente debido a la aceleración de la fuerza aplicada. Una vez se mueve el objeto libremente en la patineta, no se va a detener, va a seguir con velocidad constante en sentido derecho.
Esto porque no hay una fuerza que lo detenga, una fuerza opuesta que ejerza para que tenga la marcha de la patineta. Lo vamos ahora a hacer con, nos dice que con la niña. Igual vamos a aplicar una fuerza de 495 newtons. 495 newtons. Aquí vamos a ver que la velocidad y la aceleración van a ser mayor, considerablemente va a ser mayor aún a que la que se observó en la caja de 50 kilogramos de masa. Esto debido a que la masa es mucho menor y vamos a observar que se va a mover en dirección sentido derecho, en eje X, y al momento de dejarle el movimiento, dejar de aplicar fuerza, se va a mantener en velocidad constante. Vemos cómo aumenta una velocidad considerable debido a la aceleración, y una vez se libere, pues va a mantenerse en velocidad constante y no va a tener su marcha porque no hay una fuerza que esté ejerciendo en sentido contrario. Nos dice que con el refrigerador y por último el adulto. Aquí vamos a observar que la masa del refrigerador es de 200 kilogramos. Nuestra fuerza aplicada de 495 newtons. Vamos a ver que la rapidez, la velocidad y la aceleración van a ser considerablemente menor, debido a que la masa de los objetos influye en la fuerza aplicada. Pese a que el valor de la fuerza aplicada es superior, se va a ver considerablemente los cambios en la velocidad y la aceleración. Vemos cómo avanzando moderadamente, y una vez que se libere, pues va a seguir su recorrido de manera libre por sentido derecho, y no se va a detener porque no hay nada que lo haga frenar. Vamos a realizarlo con el adulto. Valores 495. Aquí vamos a ver que va a tener una velocidad y una aceleración moderadamente eh, rápida, o sea, no igual que la de 50 kilogramos y la masa de la niña de 40 kilogramos, pero sí va a haber un aumento en la velocidad y en la aceleración, y va a hacer un movimiento hacia el sentido derecho. No va a haber algo que lo frene porque pues no hay una fuerza al contrario actuando. Decimos que para la fricción, la ecuación es 10 por 33 igual a 330 newtons. A la caja le vamos a aplicar fricción mucha, fricción media y nada de fricción. Nos dice que qué sucede con la fricción y qué sucede con la rapidez. Entonces, en fricción le vamos a aplicar una fuerza de 330 newtons. Aquí ya observamos que la sumatoria de fuerzas es igual a 236 newtons, la fuerza aplicada de 330 newtons, y la fuerza de fricción va a ser de 94 newtons. Aquí la rapidez y la aceleración van a aumentar, pero no de manera considerable. Esto por la fuerza de fricción que existe entre la superficie y pues la masa del objeto, ¿no? Aquí actúan también la fuerza normal. Bueno, son muchos factores que hacen que la caja, una vez se le deje de aplicar la fuerza y eje su movimiento hacia el sentido derecho, ya inicia de inmediatamente actúa la fuerza de la fricción en sentido contrario, y hace que su velocidad, aceleración, disminuyan hasta tal punto de que considerablemente se va deteniendo y ya no hay marcha en su movimiento. Esto con fricción media. Aplicándolo con mucha fricción, ejerciendo los mismos 330 newtons, vemos que
es más lenta la velocidad, la rapidez y la aceleración, debido a que la fuerza de fricción es aún mucho mayor que la anterior. eh, y la sumatoria de fuerzas, pues, de 142 newtons. Una vez se detenga, va a actuar su fuerza de fricción y considerablemente rápido va a hacer su eh, sumatoria de fuerza igual a cero. Se va a detener el movimiento del objeto. Nos dice que le apliquemos una fricción de nada. Aquí vamos a ver que nuestro objeto se va a mover de manera libre sin ninguna fuerza de fricción contraria. Por ende, va a aumentar su velocidad, su aceleración, y cuando no se le deje aplicar su fuerza, pues la sumatoria de fuerza igual a cero, pero igual va en movimiento velocidad constante y no se va a detener porque no hay una fuerza de fricción que la haga detener su marcha. Nos dice que eh, tenemos una ecuación para fricción de 330 newtons igual, la masa de la niña, del refrigerador y de la cubeta, el tiempo de velocidad, la aceleración y la descripción. Entonces, 330 newtons, 330 newtons. ¿Qué pasa con la rapidez y la aceleración? Vemos que tenemos una aceleración de 6,38 metros sobre segundo cuadrado. Aquí nuestra velocidad aumentando considerablemente. La sumatoria de fuerzas y la fuerza aplicada van en sentido derecho. Y la fuerza de fricción es de 75 newtons. Fricción media. Vemos que va aumentando su velocidad considerablemente. Y una vez se libere, pues no se quita la fuerza, pues va toda la fuerza de fricción en sentido contrario hasta bajar su movimiento, su marcha en cero. Observamos que para la velocidad, pues utilizo las fórmulas de movimiento uniforme rectilíneo variado, en donde nos dice que el tiempo es igual a la velocidad final, velocidad inicial dividido, menos velocidad inicial dividido en la aceleración. A mí me dio 5,95 segundos. En aceleración miramos que es en sentido derecho. Cuando actúa la fuerza en sentido derecho, miramos que es de 6,38 metros sobre segundo cuadrado. Y cuando empieza a operar la fuerza de fricción contraria, entonces al movimiento pues es menos 1,88 metros sobre segundo cuadrado. Así sucesivamente sucede con los siguientes dos objetos. En este caso el refrigerador. 330 newtons. Vamos a ver qué sucede acá. No va a haber movimiento alguno. Las dos fuerzas son equivalentes. Su movimiento va a ser nulo. Sumatoria de fuerzas igual a cero. No va a haber rapidez, no va a haber velocidad, no va a haber aceleración, no va a haber absolutamente nada. Esto porque no, aquí las fuerzas son nulas. No hay ninguna fuerza ni la fricción ni la fuerza aplicada que sea mayor a la otra. Entonces no sucede nada. Nos vamos ahora para la cubeta. Aquí vamos a observar la fuerza de fricción es mucho mayor, 188 newton, suma de fuerza 142, se va a mover, la velocidad va a ser moderadamente lenta, la aceleración de 1,42 metros sobre segundo, moderadamente lenta, y una vez que se deje de su movimiento, pues va a iniciar la fuerza de fricción y se va a detener de manera considerablemente rápida. De igual manera la fórmula de movimiento uniforme rectilíneo variado me va a dar que se tarda 21,2 segundos, la aceleración va a ser de 1,42 metros sobre segundo cuadrado y su aceleración en sentido contrario va a ser de 1,88 metros sobre segundo cuadrado. Aquí vamos a observar cómo de manera inmediata se va en sentido contrario por la actuar de la fuerza de fricción a disminuir considerablemente su velocidad y por ende a quedarse en reposo, el cuerpo en reposo. Gracias.